Y a todos en esta mañana. Una disculpa por la tardanza en iniciar nuestra sexta edición del Foro de Eficiencia Energética en las Edificaciones. Les damos la más cordial bienvenida a este foro que estará dedicado el día de hoy al tema de aire acondicionado en edificaciones. Tenemos un programa muy interesante, pero antes de cederle la palabra a nuestros ponentes, quisiera que el ingeniero Fernando Hernández Pensado, quien es director general adjunto de normatividad para la eficiencia energética de la CONUE, pues nos dirija un mensaje de bienvenida a nombre de nuestro director general, del ingeniero de Buen. Ingeniero, por favor. Buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a este sexto foro cuyo tema para este día es el acondicionamiento de aire en las edificaciones. El tema que se eligió para esta ocasión tiene mucha relevancia, puesto que el uso de los sistemas de acondicionamiento de aire se ha ido incrementando día a día, sobre todo en las zonas costeras de nuestro país y en las ciudades con clima cálido, sobre todo en la parte norte y sureste del país. Es por eso que la CONUE eligió este tema, sobre todo tenemos un programa muy completo con expositores con mucha experiencia, sobre todo pues quisimos que los ponentes fueran también personajes que están muy conocidos en el ambiente de los sistemas de acondicionamiento de aire. Sin más preámbulo, quiero dar la palabra al primer expositor de esta mañana, que es la ingeniero Gwendolyn Camacho, que es de Johnson Controls. Por favor, ingeniero. Muy buenos días a todos. Agradecemos mucho el poder estar por aquí en este foro tan importante. Quiero también presentar al ingeniero Alejandro Miranda, que me acompaña el día de hoy, también de la compañía de Johnson Controls. Y bueno, vamos a estar con ustedes platicando sobre un tema muy importante, que son los aires acondicionados con la tecnología on-off e inverter. Y pues bueno, agradecer a todo el grupo de CONUE y a todos los miembros participantes por la extensa invitación. Y pues vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Ingeniero. Sí. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es este tema tan importante que son los aires acondicionados on-off e inverter. Pero antes de eso me gustaría mucho darles una breve introducción de lo que es la compañía Johnson Controls. Somos una empresa de clase mundial de 42 billones de dólares. Tenemos 3 unidades de negocio, como lo que es la parte de Automotive Experience, Power Solutions y Building Efficiency. Nosotros representamos a lo que es Building Efficiency y básicamente, pues, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Somos una compañía que tiene altos estándares y reconocimientos responsables, líderes globales en índices, tanto de ética como de compañías, en la parte medioambiental, en la parte de revistas reconocidas, empresas globales, tenemos una posición importante. También hacemos una labor muy importante en la parte de lo que son las comunidades a las que servimos. Tenemos programas internos de voluntariado, la parte de filantropía, donaciones, Cruz Roja, y bueno, tenemos una parte de líderes para conservación. Y ustedes nos conocen o conocen a Building Efficiency básicamente, pues por lo que estamos viendo ahí en la pantalla.
que es nuestras marcas y nuestras soluciones, York, Metasys, Frix, Abroe, un portafolio de más de 2,000 productos de aire acondicionado, refrigeración, ventilación, calefacción, controles y servicios. Y pues básicamente eso es lo que resguarda Building Efficiency. Nos dedicamos a la parte de servicios técnicos, mantenimientos, aires acondicionados, de calefacción, residencial, comercial, automatización, Building Automation Systems y entre otros tipos de productos. Y estamos pues básicamente en el ciclo total del edificio, desde la planificación y diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y lo que es la optimización y retroadaptación. Desde residencial, una aplicación residencial hasta algo muy complejo o muy especializado, desde la calidad del aire en un museo para poder conservar las obras de arte, hasta la calidad del aire en la parte de quirófanos o en algunos lugares o laboratorios especiales donde se requiere pues una calidad importante de aire acondicionado. Y bueno, más del 90% de los edificios confían en nosotros y tenemos el manejo de todas estas torres a nivel global. Son los edificios, los desarrollos verticales más importantes del mundo donde estamos presentes. ¿Y qué pasa en México? Pues en México básicamente Johnson ha invertido los últimos 6 años un promedio de 1.2 billones de dólares, casi son 200 millones de dólares por año en el país. Somos un empleador importante en México, tenemos más de 27,000 empleados en las 3 unidades de negocio y con la adquisición de Air Distribution Technologies estamos incorporando 3,000 más, o sea que ya vamos a ser 30,000 empleados en México. Y pues es el país, México, que tiene más empleados de la empresa fuera de los Estados Unidos. También tenemos ventas superiores a 3 billones de dólares. El 70% de las ventas las exportamos. Somos una empresa ética y pues básicamente actuando con responsabilidad ambiental en plantas, instalaciones, productos y servicios. Y pues ya entrando en el tema, básicamente ese brief se los quería dar, ese preámbulo, porque muchas veces pues no decimos, bueno, Johnson Controls es todo un mundo, pues sí, es bastante amplia, pero bueno, también para comentarles un poco de dónde viene la especialización, la experiencia y el enfoque en el producto que vamos a ver ahorita. Básicamente los equipos mini split de aplicación residencial. Nosotros queríamos darles esta información un poquito importante en las necesidades, soluciones, cómo lo hemos visto, quiénes son los clientes, quiénes están demandando el producto. Son personas y familias que buscan este producto de alta calidad, cubriendo necesidades de confort. También hablando de las necesidades, se buscan especialmente los equipos de aire acondicionado. Se está buscando que brinden máximo confort, que sean eficientes y que generen ahorros energéticos importantes. Por ello, la labor de la CONUE también es muy, muy valiosa a nivel de nuestro país, porque bueno, el usuario final, el consumidor final siempre está buscando, las familias mexicanas, un producto más eficiente. Y bueno, en cuanto a migración tecnológica, nos remitimos a esta lámina porque en el pasado nosotros rescatamos pues básicamente un anuncio de los años 50 que era nuestro lanzamiento de producto, el York Snorkel, que era un producto que básicamente se conectaba a la parte de tipo función de piso-techo, ¿no? Donde se podía brindar confort. Y lo que buscaba el usuario final era estética y confort en el pasado. Actualmente, pues todo ha migrado la tecnología hacia el tema de consumo consciente y pues básicamente ya hay una orientación a reducir la huella de carbono, ya hay una orientación a buscar tecnologías más eficientes, en ahorrar energía, en disminuir los gastos operativos en lo que son las aplicaciones comerciales, en edificios, pero también reducir la cuenta la cuenta de energía, también de los hogares. Y básicamente esa migración tecnológica ya se dio, o sea, se está dando.
ya no buscamos un producto por estética o confort, ya nos fijamos mucho en que sí cumpla estas dos cosas primarias, estética, confort, pero también con un consumo consciente. Y pues, sin más preámbulo, también doy apertura aquí con el ingeniero Alejandro, que nos está visitando la ciudad de Hermosillo el día de hoy, a la sesión técnica para que ya puedan, para que nos pueda comentar sobre las tecnologías y podamos hacer ese link entre lo que es la migración tecnológica, ¿no? De lo que era el confort hacia la parte de eficiencia energética. Pues muchas gracias. Y continuamos con Alejandro. Gracias, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Miranda. Vengo de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y pues para platicar un poco de lo que es la tecnología inverter, ahorita actualmente en pared alta, equipos de instalación o high wall, como lo llamamos, y hacer un poquito una comparativa respecto a la tecnología que actualmente tiene más del 70% del mercado, que es la tecnología on-off, ¿no? Sin embargo, la tecnología inverter cada día va creciendo a pasos exponenciales, escalonados. Como dice Gwendolyn, la gente hoy en día, las familias hoy en día cuidan mucho su recurso en sus hogares, en sus oficinas, en sus pequeñas, grandes, medianas empresas. Ya no nada más es estética, ya no nada más es lo más barato. Sigue siendo un tema importante, sigue siendo un tema, por supuesto, que no se puede dejar a un lado el precio, qué tipo de refrigerantes. Pero hoy en día también yo siempre comento, bueno, pues, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y ellos a sus hijos o a nuestros nietos, ¿no? ¿Qué mundo queremos para ellos, ¿no? ¿Qué mundo queremos para nuestros bolsillos? ¿Qué queremos? Actualmente nadie está peleado con su dinero, nadie está peleado con ahorrar energía. Entonces, yo creo que a partir de hace 2 años hasta el día de hoy, la tendencia hemos estado cambiando desde las noticias. Todo hoy se habla de eficiencia, todo se habla de ahorro. Y de los calentamientos global, del calentamiento global, de cómo se nos ha ido desgastando un poquito este planeta, ¿no? O mucho este planeta aceleradamente, ¿no? Lo cual a veces parece que sería una leyenda urbana, pero yo creo que no, ¿no? En Hermosillo este año llegamos a temperaturas de sensaciones térmicas de 55 grados centígrados en mayo, lo cual es bastante para los niños, ¿no? Y también para las personas adultas, ¿no? Y al revés, ¿no? En Estados Unidos el año pasado fueron temperaturas bajo ceros récord, ¿no? Récord, entonces nadie entiende cómo qué está pasando, ¿no? Cómo no estamos o queremos entender, pero ¿qué hacemos nosotros como personas, ¿no? Y hacia allá vamos, ¿no? Ponemos cada quien un poquito de nuestro granito de arena y se pueden hacer, al menos en este tema tan importante que es el aire acondicionado. Todo el mundo necesitamos aire acondicionado, así sea el Distrito Federal. Necesitamos confort, todo el mundo necesitamos confort, tanto para sentirnos confort hacia el calor y como para sentir confort en el invierno, ¿no? Todos queremos estar confortables, no pasar fríos y no pasar calor, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de la tecnología inverter. Este es un sistema convencional de aire acondicionado que básicamente lo manejan 4 componentes bases, que muchos de aquí ya lo sabemos, que es un compresor, que es un condensador, su válvula de termoexpansión y un evaporador, ¿no? O el serpentín evaporador, ¿no? Donde en la parte del condensador manejamos altas temperaturas, altas presiones. En la parte del evaporador manejamos bajas temperaturas, bajas presiones. El sistema no ha cambiado. La parte de los fundamentos siguen siendo los mismos, ¿no? En el inverter. Seguimos teniendo compresores, seguimos teniendo válvulas de expansión termostática, seguimos teniendo condensadores, seguimos teniendo evaporadores. Lo que ha cambiado básicamente es la tecnología de su compresor. De su compresor. Básicamente es un compresor diferente al que tenemos con un sistema convencional.
Un compresor, un sistema convencional siempre le llaman on-off. ¿Por qué? Porque o es 0 o es 1, ¿no? O está a su máxima capacidad o no está en su capacidad, ¿no? No tenemos una variante, una modulación dentro del compresor que te puede dar la temperatura, la carga, de acuerdo a su carga térmica, la capacidad de su compresor, ¿no? Entonces esa es la parte padre, o la parte que hoy en día a través de esta tecnología inverter estamos obteniendo, ¿no? Su ventaja es de que sí, su compresor es modulante y es proporcional a la carga térmica que sea requerida, ¿no? Es un equipo que a lo mejor es de 24,000 BTU su compresor, y en este momento ahorita la temperatura actual a lo mejor es una residencia que no necesitas mucho, se va a modular a lo que necesite a la carga térmica. No va a ser 0 o 1, sino que va a estar modulando, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, básicamente es un compresor ya no maneja escobillas, es a través de un rotor magnético, ¿no? Es un rotor magnético y hace su compresor, hace su rectificador, ¿no? de corriente alterna a corriente directa, ¿no? Pues básicamente ese es el comportamiento actual, ¿no? La parte amarilla te dice todos esos picos que tiene actualmente un mini split o mini split, lo que sea, una tecnología on-off, ¿no? O 0, o estás en 1 o estás en 0, ¿no? Entonces, de acuerdo a la carga térmica, ¿no? Tú pones una temperatura en tu termostato, una temperatura adecuada, la que requieras o la que estés solicitando. Va a llegar a su temperatura deseada, y su compresor, ¿qué hace? Pues apaga, ¿no? Siempre variando aproximadamente en un convencional, variando aproximadamente entre 2 grados hacia abajo o 2 grados hacia arriba, ¿no? Dependiendo de lo que le pongamos en nuestro temperatura deseada, ¿no? Que nuestro cuerpo, en nuestro cuarto a tener confort. Y en la tecnología inverter sí también existen esas variaciones, pero definitivamente la variación es mucho más, no es, su onda senoidal no es tan grande, ¿no? Sí existe esa variación, pero ese es el secreto, ¿no? Que es una variación de 0.5 hacia arriba grados y 0.5 hacia abajo, ¿no? Entonces te está dando una fluctuación mucho más constante, mucho menos variable, ¿no? No tienes tanta fluctuación, ¿no? Entonces esa es parte como de que el secreto, ¿no? No, es que no corta, esa es la pregunta que siempre nos encontramos allá en el mercado, o las preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar si el equipo inverter no está cortando, nunca corta? A mí me dicen que no corta el compresor. No, está bien, ¿no? Ya se le explica al usuario final, sobre todo porque es el que tenemos que convencer que obtenga este tipo de tecnologías, ¿no? Ustedes como ingenieros, ustedes se dedican y está bien, todo el mundo lo entendemos, pero ¿cómo explicarlo al usuario final? Él quiere adquirir un producto de estos, y ¿cómo tenemos que decirle nosotros que tiene que adquirir este producto? ¿Sí? ¿Cómo le podemos? No, dame el que cuesta $1, o este cuesta $5, no lo voy a poder comprar. Pero si nosotros y nuestras gentes le podemos decir a nuestros, y no es de venta, más bien es de ahorro de energía, si nosotros podemos hacerle ver, mira, sí, te cuesta $5 o $10, y otro te cuesta $2, pero tanto tiempo vas a recuperar tu inversión. Yo creo que un usuario no lo entiende, no necesitamos tanto, que el delta T, y no. Consumo, ya uno que otro usuario ya te puede hablar de consumos, ¿no? Porque es muy diferente decir, a mí nunca me gusta hablar, jamás me gusta hablar en la parte residencial, no, es que te va a salir tantos miles de pesos, ahora vas a pagar en tu recibo de Comisión Federal. O ¿por qué dices que ahorré si me llegó lo mismo?
No, bueno, vamos viendo el consumo, ¿verdad? El kilowatt va cambiando, ¿no? El consumo va cambiando las tarifas en comisión y entonces puede ser, mejor vamos viendo el consumo. Mira, su consumo sí bajó, el precio del kilowatt ahora es diferente a la de hace 2 años, a la de hace 5 años, ¿no? Entonces, por eso me gusta irme más a consumos y el cliente sí lo entiende, el usuario final, el de la oficina, el que va a tomar la decisión en una oficina, en un negocio, en algún tipo. Hablo de oficinas y negocios porque en este tipo de producto ahorita inverter es más tipo, digo, no voy a meter en un edificio como esto, ¿no? Al final del día, ¿no? Entonces, por eso me dedico, me enfoco más a ese tipo de mercado, ¿no? Y pues básicamente, bueno, ahora, así como brincamos, se me pasó un poquito esto, ahorita que lo estoy viendo, igual brincamos de la tecnología, brincamos a la tecnología inverter. Hoy la tecnología inverter ya ha avanzado también. Un inverter el día de hoy convencional es el inverter AC, que se le llama, o AC, de corriente alterna. Sin embargo, hoy en día ya tenemos el inverter de corriente directa. O sea, hoy en día ya tenemos 2 tipos o variantes de inverter. La inverter AC y inverter DC, ¿no? Alterna y directa. ¿Cuál más eficiente? Al día de hoy en el mercado más eficiente el de DC, ¿no? Entonces migramos de on-off, migramos a la tecnología AC, que básicamente funciona variando la velocidad del compresor a través de la frecuencia. Eso es igual que en el otro, pero a través a través de su inversor, ¿no? No sé si gustas pasar. O sea, básicamente nosotros tenemos el suministro comercial, ¿no? de energía eléctrica, que viene siendo en este caso Comisión Federal de Electricidad, nos suministra la parte alterna. Tenemos un convertidor que dentro del equipo, tenemos un convertidor que hace el proceso, el cambio de corriente alterna a directa. Y luego lo convierte otra vez, tenemos ahora el inversor de directa a corriente alterna llevándolo hacia el compresor. Dentro es como estamos actualmente, ¿no? Actualmente tenemos nuestra onda senoidal, luego la convierte a corriente directa tipo rampa y luego volvemos otra vez a hacer un cambio, un senoidal un poquito más no tan elevada, ¿no? como la que se ve al principio, ¿no? Entonces, estamos rectificando, estamos a través de sus inversores para poder obtener esta tecnología, ¿no? Como que es la parte ya tipo electrónica, donde está la tecnología para poder llevar ese tipo de ahorros de energía que se manifiesten dentro de los equipos, ¿no? Y bueno, y como decimos, pues la parte de la variación del flujo refrigerante. ¿Cómo que la variación del flujo refrigerante? Sí, porque ellos tienen una válvula termostática electrónica que nada más te está soltando el flujo de refrigerante que está requiriendo de acuerdo a la capacidad térmica interna, ¿no? Ese es el parte del secreto, es lo mismo que los sistemas VRF, ¿no? Hoy en día tan mencionados, de flujo de refrigerante variable. Es donde está el secreto, ¿no? ¿Qué capacidad térmica interna necesito? Pues es la capacidad que me va a estar dando el compresor, ¿no? Claro, dependiendo de las capacidades, hay ciertas normas, 30% no te debes de pasar hacia tu máxima de tu capacidad y un 30% de tu capacidad, ¿no? En el VRF, ¿no? Es lo que comentamos, ¿no? Pasa el rectificador y luego el inversor, ¿no? Tenemos el inversor de corriente directa alterna, ¿no? Y luego tenemos la tecnología inverter con DC, ¿no? O corriente directa, que es básicamente otra vez, es la misma, ¿no? Vamos a variar la velocidad a través de la frecuencia, pero ahora a través de pulsos eléctricos. Tenemos a través de pulsos eléctricos. Igual llega el suministro de energía eléctrica, en este caso otra vez Comisión Federal de Electricidad, a través de sus plantas generadoras, está pasando por la línea de transmisión, luego llegan a la parte de distribución y hasta llegan a la parte de los hogares o las oficinas o comercios, ¿no? Igual tenemos un rectificador que va a ser ese switcheo, a pasarlo a
alterna directa, pero ahora tenemos otro componente electrónico que ahora se maneja a través de pulsos, el cual hace que varíe igual sus capacidades, rectificando la directa hacia corriente de alterna directa de nuevo y variando el flujo de refrigerante, ¿no? A través de su compresor. Pues un sistema inverter actualmente es como esta gráfica te muestra sus máximas de capacidad y habla de puras capacidades, ¿no? Si estoy al 30% de mi capacidad, mi compresor está un 30%, un 70% y así se va comportando, ¿no? Básicamente, ¿qué pasa? El 100 está al 100, ¿cómo es eso? Sí, me tocaba un caso en una ciudad que eran unas oficinas y tenían puros sistemas convencionales. Se les vendió la idea de cambiar a tecnología inverter cuando recién hace de 3 años, 4 años atrás, cuando empezó lo de la tecnología inverter. Y él fueron de los primeros negocios que a través de nuestros clientes cerrábamos y que él cerraba a su vez. Y cambiaron todas esas oficinas, no recuerdo, como 20 equipos, 25 equipos, ¿no? Lo cual puede ser una inversión bastante fuerte para el usuario. Hace un mes sus consumos de energía eléctrica no cambian. Pasan 2 meses, sus consumos de energía eléctrica no cambian. Y me mandan a hablar, ¿no? Me manda a hablar el cliente. Traigo una bronca, me dice mi cliente, ¿no? O no sé, una bronca, le decimos, hay un problema, ¿no? Traigo un problema, ¿no? Pues Alejandro, no, el inverter no sirve, la tecnología. Ay, Dios, no me digas eso. ¿Cómo, no? Porque apenas eran los primeros, ¿no? A ver, voy para allá, ya tomo un vuelo, voy a la ciudad. No, iba a otras cosas, no, aproveché, no. Llegamos, pues vamos ya nos subimos, tomamos el amperímetro, checamos centros de carga y ya empezamos a ver todos los set points, todos estaban en 16 grados centígrados. Entonces, pues ya clásica que me rasco la cabeza cuando ya me pongo así medio inquieto y le digo, no, bueno, le digo, usted está adquiriendo un producto de alta tecnología, está invirtiendo, pero no tiene caso, le digo, quítelos y que le regrese el dinero. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, es que no tiene caso, es como si yo tengo un carro, le digo, y lo estoy manejando siempre a 180 kilómetros por hora, pues el cual no voy a ahorrar de gasolina, siempre voy a estar, para empezar ni va a llegar a los 16 grados centígrados, para empezar, le digo. Le digo, manejan volúmenes de aire, es un mini split, le digo, al final del día, si es la tecnología, no va a manejar, a lo mejor usted hubiera requerido otro sistema para esta oficina en su momento cuando se lo diseñaron, porque hay muchos sistemas, no todo es mini split y a lo mejor otra aplicación, le digo, número 1 para empezar, le digo, y número 2, pues los set points, es que aquí toda la gente le da mucho calor, y entonces todos quieren tener a 16 grados centígrados los set points, no, pues entonces no sirve de nada. De verdad, no sirve de nada adquirir. Entonces, bajo operaciones óptimas o condiciones óptimas de operación, perdón, claro que vamos a obtener ahorros de energía, ¿no? Como comentaba la gráfica anterior, respecto a un convencional, se dice que hasta un 60% de energía, ¿no? Se dice un 60% bajo operaciones o condiciones de operación normal, ¿no? Que es normal, pues, las temperaturas de confort, que esté bien calculados los metros cuadrados donde se va el área donde se va a enfriar o calentar, ¿no? Entonces, bajo las condiciones óptimas se dice que tienes hasta un 60% de ahorro de energía, otras marcas dicen que hasta 90%, por ahí hay un comercial que hasta 99% ahorro de energía. Digo, caray, dije yo, un comercial en la radio, Dios santo, yo quiero uno de esos para mi casa, aunque no sea la marca que yo represento, ¿no? En la radio así, ¿no? Y me dan ganas de grabar el comercial. Digo, pues entonces, ¿cómo funcionará, no? Entonces, pero bueno, ahí lo dejé, no era un comercial al final del día, entonces, pero pues ellos lo hacen tipo por marketing, ¿no? Pero hablando ya honestamente, bajo condiciones óptimas de operación, dice que hasta un 60% de energía, la tecnología, sin hablar de marcas, la tecnología es lo que te permite, ¿no? Pues básicamente un sistema convencional, como comentamos, fluctúa cuando tú apagas o prendes el equipo, tú pones un set point,
¿verdad? Yo mi cuarto lo quiero a 24, 25 grados centígrados, entonces el equipo en 23 grados parará y en 27 grados otra vez volverá a arrancar, ¿no? O sea, siempre fluctúa entre 2 grados o 2 grados hacia abajo. Y entonces lo que te está dando, pero es un mini split convencional, pues qué tanto lo hace en el tiempo, ¿no? Pues ha de estar parando, ya, qué tanto en el tiempo lo hace en el día o en la noche, en el tiempo que lo tengas prendido, ¿no? Ahí está el equipo, ahí está el equipo, ahí está el equipo. Más en zonas como el norte del país, noroeste del país, en un área, imagínense como un área Mexicali, ¿no? Un área como Hermosillo, un área como Monterrey o Villahermosa, ¿no? Villahermosa es un calor. Ahora ando conociendo un poquito más el país. Villahermosa resulta que no tiene tantas temperaturas tan altas, pero es húmedo como no, que es un calor impresionante. Yo me siento más incómodo en Villahermosa a 35 grados que en Hermosillo 48, ¿verdad? Entonces, de verdad, por la humedad que se genera en un Puerto Vallarta, un Mazatlán, ¿no? Entonces, sí realmente en el tiempo está haciendo esas fluctuaciones esa senoidal, ¿no? Básicamente, un sistema inverter, claro que también lo hace, por supuesto que también tiene sus picos o sus fluctuaciones, pero vamos a rasurar esa onda senoidal. Lo que tratamos de hacer es rasurar totalmente esa onda. También igual manejaban volúmenes de aire, a lo mejor no tan grandes como tener una manejadora o otro tipo de producto. Sin embargo, también, ¿no? Estás rasurando esa onda senoidal, lo cual significa siempre ahorro de energía, ¿verdad? Y podemos tener la comparativa, no sé si, y básicamente esa es la comparativa, ¿no? O sea, ahí ya se ve más claro cómo la onda senoidal convencional contra un inverter. Seguimos teniendo la onda senoidal, seguimos teniendo pequeños paros y arranques, pero totalmente eso no es cierto, que no, es que va a ser una rampa. Es una rampa en el rectificador y en la parte electrónica, claro, ¿no? Ya en la parte funcional, si lo quieren ver senoidal, sí genera esta parte, ¿no? Del compresor, cómo genera, ¿no? Sí, no sé. Y pues básicamente es como, esos son chinitos, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Es chinito que tiene frío y chinito que tiene calor, ¿no? Entonces, y chinito con... Entonces, ¿cómo se llama? De ahí viene la tecnología, ¿no? Pues básicamente tengo mucho calor, tengo mucho frío, tengo mucho calor, tengo mucho frío. Entonces, lo que tratamos de hacer, ¿cuál es el fundamento principal? El fundamento principal es confort. Confort, y ahora también se incluye una nueva constante, ya no variable, y ahorro energía, ¿no? Ya se tiene que volver una constante y una variable. Antes era confort, se supone que era la constante, ¿no? Siempre quiero estar confortable, ¿no? Entonces, el cuerpo humano se dice que está diseñado a temperaturas de 24, 25 grados, ¿no? De estar a gusto, tranquilo, sentirse bien. En mi casa mi suegra quiere poner su aire con 18 grados, ¿no? Y parece la morgue, ¿no? Entonces yo digo, ay Dios, ya se hizo. No, ¿cómo se dice? Pero no, resulta que está ahí a 18 grados, pero no, ¿cómo se dice? Siempre tratamos de buscar ahora con una nueva constante, ya no una variable dentro de la ecuación, que se llama ahorros de energía. Siempre llevarnos eso, el mensaje que les quiero dejar, y el mensaje que yo creo que muchos de ustedes ya lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que el usuario tiene que entender que vamos a dejar, ¿no? Él maneja, me faltó a lo mejor comentarlo, pero algunos ya maneja refrigerantes a través de un refrigerante ecológico, como es el 410A, ya no maneja refrigerante 22, como es actualmente el convencional sigue siendo R22. La tendencia es a desaparecer. ¿Por qué? Porque el refrigerante 22 a futuro se va a dejar de comercializar y fabricar, creo que 2020 decían, ¿no? No me acuerdo cuándo. 2020, ¿alguien me puede corregir eso? No, creo que 2020, ¿no? Entonces, pues de alguna manera el mercado de R22 se va a ir incrementando por los refrigerantes, y entonces tenemos que migrar hacia ir volteando también los usuarios
nuestros hijos o nietos estando aquí, voltear hacia estas tecnologías y hacia equipos amigables hacia el medio ambiente, ¿no? Pues por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniera. Les agradecemos mucho. Ahora, en unos minutos más, van a volver a compartirnos su experiencia. Antes de continuar con nuestra siguiente ponente, quería hacer dos anuncios. Uno, es la primera vez que estamos transmitiendo este foro a través de Internet. Agradecemos a quienes nos están siguiendo a través de Internet en la página de la CONUE, también para quienes traigan algún dispositivo móvil, también estamos en esa transmisión, y también estamos tuiteando a través de la cuenta @cedificios, es la cuenta de Twitter. Habíamos pensado en la posibilidad de que quienes nos están siguiendo por internet nos pudieran hacer una pregunta para nuestros ponentes. En principio lo que podemos hacer es que a través del mismo Twitter, si es una pregunta muy corta, pues nos lo puedan enviar a esa dirección, @cedificios, C y E con mayúscula, para que nos manden sus preguntas. O la otra es que se las manden al ingeniero Leonel Díaz Pichardo, quien es el director de Eficiencia Energética Edificación, que sea una pregunta breve y su nombre y de dónde hacen la pregunta. La dirección es leonel.diaz@conue.gov.mx. También quiero en ese sentido agradecer que la Cooperación Alemana para el Desarrollo nos apoyó con esta transmisión. ¿Dónde están nuestros colegas de GIZ? Bueno, por favor, transmite el mensaje agradeciendo a GIZ que nos apoyaron el día de hoy en el marco del proyecto que estamos desarrollando con ellos de comunidades en la CONUE. Y bueno, con esos dos anuncios no le quiero quitar más tiempo a la ingeniera Ingrid Viñamata de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calentamiento, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, Capítulo México, quien nos va a compartir su perspectiva sobre el acondicionamiento de aire en edificaciones no residenciales. Muchísimas gracias por acompañarnos y también decirles que después de las presentaciones de este bloque haremos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Por favor, ingeniero. Buenos días. Déjeme averiguar cómo le puedo conectar. Perdón. ¿O la grabamos en un USB? Sí. Perdón. Buenos días a todos. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que es el aire acondicionado en las edificaciones para edificios no comerciales. Mi nombre es Ingrid Viñamata, soy actualmente la presidente de ASHRAE. Buenos días, ingeniero. La presidenta de ASHRAE del Capítulo México para el periodo 2014-2015 y
en mi trabajo del día a día, soy directora comercial de Trox México. Entonces, bueno, voy a hablarles un poquito de lo que son, básicamente nuestra agenda, que son los conceptos e historia. Voy a hacer un poquito de recuento de lo que se ha hecho a través de los años en materia de aire acondicionado, lo que son las nuevas tendencias, algunas consideraciones que tenemos que hacer, algo sobre equipo y algunas fuentes. Realmente el tema, honestamente, es muy largo, muy extenso para 40 minutos, entonces es así como una embarradita de los sistemas que estamos viendo, y si ustedes tienen alguna duda o algo así, pues lo podemos ver tal vez en las preguntas o un poquito más adelante. Los conceptos e historia. Bueno, pues antes, originalmente se pensaba, bueno, pues ¿cómo vamos a acondicionar? Hablando un poco de lo que es confort, que es lo que nos atrae. El confort normalmente enfoca las siguientes consideraciones. Seguramente esto ya lo dijo hace un momento nuestro compañero que expuso, pero las consideraciones que tenemos cuando hablamos de confort no es nada más temperatura, no es nada más humedad, son 5 conceptos básicos que están involucrados en un sistema de aire acondicionado, de los cuales estamos hablando de temperatura, humedad, limpieza o calidad del aire, lo que es el movimiento del aire y el nivel de ruido. Básicamente son los factores principales que nos enfocan en una edificación. La eficiencia energética es un tema muy interesante porque a todos nos atrae el consumir menos energía, pero a su vez que el costo de inversión de ese consumo de menos energía no sea mucho más alto y que además el mantenimiento sea razonable y que el resultado que tengamos en el beneficio de la edificación también sea sustentable, ¿no? Entonces, estas son algunas de las definiciones que vamos a estar manejando. Y ya enfocándonos ahora sí en la parte de historia, bueno, pues antes inicialmente se usaba, yo digo que un poco estamos regresando al inicio de los diseños, porque lo que era en Egipto, en Roma, en China, por ejemplo, en China utilizaban agua para hacer el enfriamiento de las edificaciones. En el caso de Roma, se les ocurría hacer, digamos, techos muy altos, abrir unas ventanas muy grandes y provocar la ventilación natural, ¿no? En el caso en Egipto usaban ese tipo de criterios, en Roma también hicieron algunos acueductos y entonces aprovechaban un poco la evaporación natural que les daba el agua con los mismos techos altos que tenían en las edificaciones. Y de ahí pues se ha venido evolucionando. Después vino un boom energético, si le damos el otro, gracias. Vino el boom energético donde ya empezamos a pensar en cómo hacer el aire acondicionado. Entonces ya el señor Willis Carrier desarrolló el primer concepto de climatización y aire acondicionado. ¿Cómo fue este concepto de climatización y aire acondicionado? Bueno, inicialmente empezaron a ver que si ponían hielo y pasaban aire a través del hielo, se enfriaba ese aire, digamos, del otro lado del hielo. Y de ahí que se empezó a evolucionar, porque fue el señor Willis Carrier quien hizo este diseño. Bueno, pues ellos estaban muy metidos en la parte de energía, en la parte de diseño de turbinas, y empezaron a meterse por la parte de lo que son algunos ventiladores o impulsores, y de ahí que se creó la primer enfriadora de líquido, que fue una enfriadora tipo centrífuga. Esto es como un poquito de antecedente. De aquí vamos a hablar, ya tenemos 2 clasificaciones. ¿Qué clasificaciones hay en materia de equipo de aire acondicionado? Pues los vamos a conocer como un sistema directo o de expansión directa y los sistemas indirectos, que son aquellos que utilizan un presistema de enfriamiento y tienen un sistema secundario para enfriar, y me voy a ir un poquito más adelante, lo vamos a ver a detalle para exponérselos. Si regresamos a lo que nos platicaba nuestro compañero hace un momento y nos vamos a lo que es el ciclo de refrigeración básico, el ciclo de refrigeración básico tiene 4 componentes principales. Uno que es la válvula, el dispositivo de expansión, el condensador, el compresor y el evaporador.
Esto va a ser mandatorio. Siempre que hablemos nosotros de algún equipo de aire acondicionado o de algún equipo de enfriamiento, incluyendo perdón, el aire acondicionado de nuestro carro, incluyendo el refrigerador de nuestras casas, no sé, el equipo que tengamos, siempre vamos a encontrar estos elementos en el sistema. Cuando estamos hablando de un sistema de refrigeración directa, normalmente tenemos dos partes, no sé si, bueno, es que está como fijo, pero bueno, del lado derecho, no, del lado izquierdo, perdón, ustedes van a ver lo que sería nuestra carga térmica, nuestro espacio. Nuestro espacio tiene una condición de temperatura misma que tenemos que abatir o que tenemos que acondicionar, es decir, tenemos que bajarle el calor o si está frío, tenemos que subirle la temperatura. Si hablamos de un sistema de refrigeración o de expansión directa o de tipo directo, normalmente es de enfriamiento y entonces tenemos nuestro espacio donde vamos a ventilar y vamos a tener un sistema de filtrado. ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Bueno, pues ese trabajo lo vamos a hacer a través de un circuito secundario por donde va a pasar refrigerante, de tal forma que tenemos, como ven, el compresor, el evaporador y nuestro sistema de expansión. ¡Ay, qué lindo! Mil gracias. Ok. Muchas gracias, Eloy. Bueno, básicamente tenemos todo este sistema. Si nosotros hablamos de un sistema BRB o de un mini split, normalmente eso es lo que traemos nuestro circuito de refrigerante y nuestro equipo. Normalmente el compresor, condensador se encuentran fuera del espacio y en el caso de nuestro mini split estaría dentro de un espacio que aquí lo tengo identificado como el serpentín de evaporación. Y bueno, pues este es el mecanismo de expansión. La verdad no quiero ser tan técnica, sé que aquí afortunadamente tenemos compañeros que saben muchísimo de aire acondicionado y también tenemos gente que tiene otras especialidades, pero bueno, es básicamente nada más quiero mostrarles cuáles son los componentes que van formando el sistema de aire acondicionado, ¿no? Entonces, bueno, el que es directo, como les decía, el refrigerante va a pasar a través de nuestro sistema y el equipo que va a batir nuestra carga térmica va a estar dentro del espacio. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de un sistema indirecto? Bueno, cuando hablamos de un sistema indirecto ya estamos hablando de que tenemos otro equipo secundario, que puede ser, normalmente es un enfriador de líquido. Este enfriador de líquido puede ser de muchos tipos, ahorita un poquito más adelante que hablemos de cuáles son las necesidades para cada edificio, podríamos ver si tiene que ser enfriado por agua o enfriado por aire, pero ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente tenemos aquí nuestro espacio, que está en amarillo, y si ustedes ven, aquí tengo mi serpentín de enfriamiento. Pero ahora este serpentín de enfriamiento, que bueno, prácticamente todos estos tres elementos me hacen una unidad de tratamiento de aire o una manejadora de aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo ya tengo un sistema de bombeo, tengo un evaporador, que prácticamente todo es mi enfriador de líquido, todos estos componentes serían un chiller. Si ustedes ven, el chiller es un sistema directo como tal, todo el enfriador de líquido. Sin embargo, el agua que vamos a estar enfriando va a pasar hacia a batir nuestra carga térmica, ya sea nuestra manejadora, una unidad fan and coil, pero va a ser el agua helada de aquí la que va a hacer que se abata la carga de este lado. Y el refrigerante solamente está en contacto en el chiller. Entonces, por eso es un sistema indirecto, porque lo que el chiller tiene su refrigerante circulando en él, el enfriamiento en el espacio ya es de este evaporador a este serpentín de enfriamiento. ¿Okay? En tema de que si es enfriado por aire o enfriado por agua, bueno, aquí puse un esquema de un sistema enfriado por agua, donde hay una planta de bombeo, hay una torre de enfriamiento que va a pasar el agua al condensador y una válvula de control. ¿Por qué agarré este tipo de sistema? Bueno, puse este diagrama para que ustedes vean todas las fuentes de consumo de energía que tenemos en el sistema de aire acondicionado. Si hablamos de un sistema completo como de enfriado por
por agua. Tenemos bombas del lado del condensador que consumen energía eléctrica. Tenemos nuestra torre de enfriamiento que tiene ventiladores, consumen energía eléctrica y tratamiento de agua. Tenemos, bueno, aquí prácticamente tenemos el condensador, que en el condensador también tenemos una fuente interesante de fuga de energía, porque estos condensadores se van incrustando y entonces se les forma una capa que se va pegando a los tubos del intercambiador, y esa capa que se va pegando a los tubos de intercambiador hace que sea menos eficiente el intercambiador, y por consiguiente, para dar las temperaturas, que yo aquí les puse algunas temperaturas, para dar estas temperaturas, entonces el equipo necesita más energía y poderlo dar. Entonces, ¿qué significa? Pues aquí tenemos otro punto importante de energía. Esto es del lado del enfriamiento del condensador únicamente. Nos vamos al chiller y tenemos nuestro compresor, ¿ok? Que también consume energía, lo que les decía el condensador. Y si nos vamos a la parte ya de distribución de agua, empezamos a tener el consumo de las bombas de distribución de agua y nuestro serpentín de enfriamiento. Entonces, ¿dónde tenemos un punto potencial de ahorro de energía, hablando de edificaciones que no son comerciales? Normalmente las edificaciones que no son comerciales podemos encontrar de todo tipo, ahorita vamos a ver de equipos. Sin embargo, pues estos son puntos importantes en materia de aire acondicionado que tenemos que tener muy medidos, muy controlados y muy vigilados para el ahorro. Si nos vamos a la otra. Algunas de las funciones que debemos de cumplir con el aire acondicionado, bueno, pues es en verano que tenemos que tener enfriamiento y dehumidificación. En invierno tenemos calentamiento y humectación. ¿Por qué en invierno se necesita humectación? Porque normalmente cuando baja la temperatura ambiente, también baja la humedad relativa del ambiente, entonces, o del aire, y esto hace que el aire esté demasiado seco. Entonces, muchas veces cuando vamos a lugares como es Monterrey o como es toda la zona norte, que normalmente su naturaleza es seco y además es muy frío, la humedad relativa dentro del espacio puede llegar hasta 25-30% de humedad relativa. Entonces, ahí necesitamos nosotros subir esa humedad relativa, porque lo ideal para el ser humano es respirar entre 50% y 70% de humedad relativa. Es como lo que no nos hace tanto daño a los pulmones y no te genera efisema o asma o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario considerar que se va a tener que humectar un poco el ambiente en invierno. Esto puede hacerse en forma automática o se puede hacer en forma manual, o se puede hacer únicamente con el propio equipo de aire acondicionado, con el propio diseño del aire acondicionado que ustedes hagan, ¿no? Entonces, Ok. Ahorita yo les voy a comentar algo de lo que está pasando en materia de refrigerantes, y bueno, aquí afortunadamente también las personas que nos acompañan de la Semarnat, tienen un esquema ya muy interesante en lo que es materia de cambio de refrigerantes. Y aquí hay dos factores que nos ponen la atención. Uno es la perforación de la capa de ozono, y la otra es el efecto invernadero, el calentamiento global, o lo que conocemos comúnmente como el global warming. Este calentamiento global lo producen los refrigerantes. ¿Cómo es que lo producen los refrigerantes? Bueno, normalmente el refrigerante es un componente químico. Cuando existe alguna fuga de ese refrigerante se va al ambiente y permanece ahí determinado tiempo en la atmósfera. Entonces hay refrigerantes que normalmente dicen, un refrigerante que es amigable al ambiente. La verdad de las cosas es que ningún refrigerante puede ser amigable al ambiente, porque todos son químicos que se van a ir y se van a descomponer. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Que hay refrigerantes que viven menos tiempo, o sea, se degradan mucho más rápido en el ambiente, y hay refrigerantes que se degradan menos rápido. Hay refrigerantes tóxicos y hay refrigerantes menos tóxicos. Pero en realidad todos los refrigerantes, pues al final del día van a causar un daño. Entonces, la tendencia que tenemos ahora y las nuevas tecnologías que van para allá, de hecho,
es utilizar los refrigerantes naturales. Estamos hablando de que ya podríamos utilizar, bueno, el CO2 que ya se ocupa como refrigerante, el nitrógeno se ocupa ya también como refrigerante poco, y todos los refrigerantes que tienen que ver con la parte de hidrocarburos. Y entonces, la tendencia de irnos incluso a refrigerantes tipo naturales, tanto en aire acondicionado como en refrigeración, es muy alta. De hecho, el programa en México de cambio de refrigerantes está empezando por todo lo que es la parte comercial, porque toda la refrigeración comercial, vaya de los refrescos, las tiendas estas de conveniencia, todos esos tienen muchísimos equipos, entonces son en realidad los que más pueden producir emisiones. Entonces estamos enfocando esas tendencias primero hacia los equipos de refrigeración y posteriormente hacia los equipos del aire acondicionado. Entonces, cuando se tomó la decisión de que ya se iban a ir los CFCs y entraron los clorofluorocarbonos y entraron los hidrofluorocarbonos, entonces empezó la tendencia de quitar en el aire acondicionado el refrigerante 22, que era muy común. En refrigerante comercial se utilizaba refrigerante 22 en equipo comercial, y en equipo ya pesado, digamos como enfriadores de líquidos, teníamos las dos alternativas, tanto el refrigerante 11 como el refrigerante 22. De ahí se empezó y el 12, se empezó a transformar, y entonces empezamos a utilizar mucho más los refrigerantes 134A y 410A, y en algunos equipos 407C, que son codificaciones de refrigerante, lo mismo, en función de su toxicidad, en función de su eficiencia energética y de sus componentes. Para el caso del refrigerante 11 se reemplazó por el refrigerante 123, y ahorita ya hay un nuevo refrigerante, no recuerdo el número, creo que es 134, que es el que está reemplazando ya al refrigerante 123, que son los de baja presión, ¿no? Entonces, esta es una tendencia interesante donde tenemos que estar al día y tenemos que enfocarnos mucho, porque desgraciadamente el sacrificar, el hacer el cambio de refrigerantes nos ha impactado en eficiencia energética. Si hablamos, por ejemplo, de los equipos que cambiamos de refrigerante 22 a 134A, el tamaño molecular del refrigerante es 33% más grande. Entonces, significaba que los compresores para utilizar refrigerante 134A eran 33% más grandes en tamaño y en consumo eléctrico que el de refrigerante 22. Y de ahí que tuvimos que evolucionar nuevamente a hacer los evaporadores más eficientes, ¿no? Sí, nos vamos a la otra, porque si no me voy a quedar aquí y ya se me va a acabar los 40 minutos. Perdón, es que le digo que es muy extenso, pero y luego uno apasionado peor, discúlpeme. Bueno, dentro de los equipos residenciales y comercial ligero, los sistemas más comunes que ustedes pueden entrar en este tipo de sistemas son las unidades ventana. Las unidades ventana ya están por desaparecer prácticamente, ya hay muy poquitas marcas que lo manejan. Es una solución muy económica para la gente con bajos recursos que vive en zonas marginadas, donde además hay mucha alta temperatura, como el caso de Villahermosa, Veracruz, eso. Entonces, para esa gente es una buena solución. Sin embargo, los consumos eléctricos de este tipo de equipos, pues estamos hablando que son alrededor de 1.2 kilowatts por tonelada o casi 1.6 kilowatts por tonelada. Entonces, por un lado están marginados, que no tienen muchos recursos para comprar un buen equipo de aire acondicionado, pero por otro lado, su necesidad los obliga a adquirir el equipo más ineficiente del mercado, el equipo que más consume para darles la satisfacción. Entonces, ahorran de este lado, pero en materia de pago de electricidad, digo, a menos que estén puenteados, ¿no? Pues en materia de… Es horrible, pero es la verdad. O sea, en materia de electricidad tienen que pagar muchísimo más electricidad. El siguiente sistema, y a donde evolucionó la unidad de ventana, es al sistema mini split. El sistema mini split, ¿qué es lo que hizo? Bueno, la unidad de ventana además era muy ruidosa, el equipo estaba adentro, condensaba en las paredes, entonces era muy desagradable, y el ruido, sobre todo el nivel de ruido, pues andaba casi en los 90 decibeles, cuando se recomienda en dormitorios tener máximo
entre 55 y 60 decibeles, en algunos, depende del tipo de dormitorio, en algunos te dicen que tienes que dormir a 50 decibeles, es el máximo para que puedas conciliar el sueño. Entonces, estos equipos normalmente no permiten conciliar el sueño. De ahí que se fueron a los mini splits. Y el sistema mini split ayudó porque como el condensador se sacó, el condensador y el compresor se sacaron del espacio, ya la unidad evaporadora pues no hace tanto ruido. A lo mejor oyen un ruido así como de burbujeo, que es del propio refrigerante, pero sí disminuyeron el nivel de ruido en casi 20 decibeles de diferencia. Es decir, un mini split más o menos ahorita anda alrededor de unos 50, 60 decibeles generados. De ahí se fueron ya, nos fuimos a los splits con distribución de aire por ducto, las unidades tipo paquete, las unidades portátiles. Las unidades portátiles son todo un tema porque normalmente casi la mayoría de estos sistemas te pueden dar temperatura, pero confort como tal, que hablábamos de los 5 conceptos, es muy difícil que lo puedan cumplir. De ahí nos vamos, bueno, ya los sistemas múltiples, que fueron los que ya es con chiller, con BRB, y las PTACs. Cualquiera pensaría, bueno, ¿qué es un PTAC? Las PTACs que se conocen son las unidades tipo consola. Digamos, las unidades tipo consola las ven mucho en los hoteles de business class, y es muy similar a una unidad de ventana, un poco más silenciosa. Son estas, son una composición horizontal, pero tienen mejor aislamiento y mejor sistema de ventilación. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de sistema, por ejemplo? Que el aire del espacio nada más lo están recirculando. Entonces, tienes una limitante muy fuerte en materia de ventilación. Por ejemplo, esto se usa principalmente en hoteles. Entonces, la ventilación en el espacio, pues se la estás dejando a la puerta cuando la abres o a una ventana si es que tiene, pero si es un edificio de los que hacen ahora que están completamente cerrados, el aire tiene a estar muy enviciado. Entonces, aquí sería importante considerar que el mantenimiento pues tiene que ser continuo y limpieza de estos filtros para poder garantizar. Algunos fabricantes ponen otro tipo de sistemas de filtración. Para la parte industrial tenemos también lo que son los mini splits, también se manejan BRBs, pero ya se manejan paquetes de distribución de aire por ductos, los sistemas de chillers, y también podemos ocupar las PTACs. Aquí es un poco complejo porque decir qué sistema voy a ocupar para mi inmueble. Pues puede ser un banco, que es un área pequeña y a lo mejor el BRB queda perfecto, pero a lo mejor es un edificio alto de 25 pisos para una institución gubernamental. Y entonces ahí ya tendríamos que analizar todo el sistema pues con un enfriador de líquido, con un sistema intercambiable. Entonces, hablando en toneladas de refrigeración, ASHRAE tiene algunas recomendaciones o sugerencias. No quiere decir que tenga que ser así, pero sí nos dice, por ejemplo, bueno, si tú tienes que acondicionar hasta 15, 20 toneladas, te conviene a lo mejor mini split o un paquete pequeño. Y nos recomiendan, por ejemplo, si nosotros tenemos que enfriar alrededor de 100 o 150 toneladas, ya te recomiendan o los BRBs o paquetes, nada más, ya no te proponen mini splits, por ponerles un caso, ¿no? Y cuando estás hablando ya de 200 toneladas a 500 toneladas de refrigeración, ya te sugieren, por ejemplo, que utilices el sistema de agua helada. Y si hablas de más capacidad, ya te dicen, sistema de agua helada, pero con volumen variable en la distribución del aire, y otras tendencias con vigas frías, ¿no? Con lo que son los bins. Ahora sí, en cuanto a nuevas tecnologías, esto es toda la parte del aire. ¿Por qué es importante enfocarnos a ver las nuevas tecnologías? Bueno, pues es una tendencia mundial. Si nosotros vemos cuántos proyectos LEED se están haciendo, ahorita hay muchas tendencias. Está BIM, que es la parte de certificación de edificaciones sustentables que hizo Inglaterra, por ejemplo. Entonces, la comunidad británica dijo, bueno, yo no me voy a hacer caso del LEED, de la USGBC,
y vamos a hacer la nuestra, ¿no? Entonces ellos desarrollaron sus esquemas. Llegó la USGBC y dijo, bueno, nosotros vamos a desarrollar la nuestra. Y aquí en México estamos trabajando también nosotros por obligación, tenemos que tener una NOM en materia de edificación. Entonces, se está previendo hacer una NOM en materia de edificación sustentable. Entonces, si vemos cómo han crecido las membresías membresías de la USGBC, los proyectos que están bajo nuevas construcciones, cómo han ido certificándose y cuáles son, por ejemplo, los planes que tendríamos para futuro, ¿no? Entonces, ya hay mucha gente que empieza a certificarse más, ya todo el mundo estamos volteando hacia la sustentabilidad, ya sea la USGBC, ya sea la BIM, ya sea simplemente por convicción de decir, yo no quiero una certificación porque a lo mejor es mucho papeleo para que me den una calcomanía. Perfecto, pero si tú tienes el criterio de ahorro y tú eres un arquitecto o un constructor, tú puedes decir, yo no quiero tener mi certificación, pero sí quiero que mi edificio sea eficiente, sustentable, que yo pueda dar una renta del metro cuadrado accesible. Entonces tú puedes trabajar en un sistema sustentable, es decir, seleccionar perfectamente bien tus unidades de aire acondicionado, seleccionar tus aislamientos, vemos esa parte, y entonces hacer un edificio sustentable sin necesidad de que sea LEED, ¿no? Pero estás trabajando en que tu edificio tenga esas condiciones. ¿Sí le damos? Bueno, prácticamente estas son las certificaciones. Normalmente la certificación LEED, que seguramente el expositor que sigue de mí va a hablar un poquito más de eso en materia de energía, porque tengo entendido que viene SUME. Entonces, no voy a entrar tanto a detalle, pero bueno, los diseños LEED, ¿qué son? Son justamente pensar en un edificio como todo un sistema, pensar en una edificación como una serie de componentes, que no es nada más el aire acondicionado, no es nada más la iluminación, no es nada más los materiales, no es nada más reciclado. Te involucras también con la parte exterior. Dices, bueno, ¿qué tanta comunicación hay cerca? ¿Cuántos hospitales hay cerca? ¿Cuántas zonas urbanas hay? ¿Qué tienes para poder ir caminando o en bicicleta a tu trabajo y no tener que tomar un carro y quemar CO2, ¿no? Entonces, esto es lo interesante del proyecto de LEED, que no nada más estás hablando de una sola división de energía, sino de todo un sistema completo. Ok, hay muchísimas. El Energy Star, por ejemplo, es una certificación que también da Estados Unidos, que normalmente se la dan a los equipos por su eficiencia energética, por su desempeño en ahorro de energía. La AHRI también es otra certificación, que está mucho más enfocada al desempeño que pueda dar el equipo en cuanto a su manejo del refrigerante. Entonces, por la cantidad de refrigerante que se le pone versus el desempeño que da, se extiende esta certificación de la AHRI. Y cuando hablamos de energía en equipo, vamos a encontrar diferentes conceptos. Esto es también todo un tema porque es súper complicado. Muchas veces vemos en las tablas de las selecciones de los equipos, ¿ya se me acabó el tiempo? Ok, gracias. El EER, que es la capacidad de enfriamiento sobre la potencia que le estamos dando. O sea, son los BTUs consumidos sobre los watts que de verdad, los BTUs entregados o dados de capacidad entre los kilowatts que le metemos de corriente eléctrica. Si le damos a las siguientes, que son como varios conceptos de energía, nos podemos ir un poquito más rápido. Está el SEER, que ese es el seasonal, digamos, que es como por zona, y es el total de calor removido durante una estación sobre el total de consumo de energía eléctrica consumido sobre esa misma estación, digamos. Tenemos lo que es el COP, que el COP también es el calor removido en BTUs sobre la potencia en BTUs.
Entonces, bueno, eso es un poquito parecido al EER, ¿no? Nada más que con diferentes unidades. Y el H, pues es para la calefacción, viene siendo lo mismo, ¿no? Algunas de las consideraciones, como decíamos, pues es la parte de salud y confort, la instalación rápida, el mantenimiento efectivo, una operación ecológica y que el resultado se vea pues, en dinero, ¿no? en ahorro. Las nuevas tendencias están enfocadas a lo que es un ambiente cómodo y saludable, a la mejora de la calidad interior del aire, a que sean los sistemas sumamente silenciosos, tanto fuera como a que no contamines el exterior ni contamines el interior. Y hoy en día ya se ocupa más atenuación de ruido. Esto es algunas características del refrigerante. Yo la verdad es que no entraría tanto a detalle, pero este es el refrigerante 410A, que es el más utilizado. Pues es ecológico, es un poquito más amigable al ozono, tiene menor vida en el ambiente. Y este sí nos ayuda, por ejemplo, a reducir el tamaño del equipo. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las propiedades que tiene el sistema. Dentro de los factores de diseño, aquí vamos a hablar de algunos factores. Lo más importante es que también, cuando hablemos de equipo y digamos qué equipo vamos a seleccionar, que yo les digo las toneladas de refrigeración, hablamos de la carga térmica. Entonces, ¿qué es la carga térmica? Bueno, la carga térmica está conformada por todos estos factores. La temperatura exterior, el sol, la iluminación, los aparatos eléctricos, la gente y el calor que pudiera entrar por infiltración por las puertas y ventanas. Y así es como se hace un análisis térmico. Normalmente ahora muchas de las tendencias de diseño se están yendo a poner aislamientos más grandes, o sea, envolventes más eficientes para que tengas menor infiltración, menor ganancia térmica y eso te dé igual menos toneladas de refrigeración a abatir en los inmuebles. Esos son algunos de los ejemplos que pasa con frío y con calor. Si quieres darle porque es prácticamente de lo mismo, ¿no? Dale, porfa. Gracias. Esto es lo que decíamos, los aislamientos, cómo sellar. En algunos lugares piden incluso sellos muy específicos para la radiación y bueno, pues prácticamente creo que si le das un poquito más rápido porque no son tantas. Otra de las importancias cuando hacemos el balance térmico es encontrar, analizar su ubicación, no nada más el lugar donde va a estar hecho, sino también cuánto sol natural va a tener para que a lo mejor bajes la iluminación, pero qué tipo de aislamiento vas a poner en las paredes para que no se te incremente la carga, ¿no? Entonces son algunos de los factores. Hay muchos sistemas y softwares de selección tanto de equipo como de balances térmicos para que ustedes puedan desarrollar una carga adecuada y hacer una selección adecuada de su equipo y pues ya, listo, que creo que ya es. De equipo, bueno, pues hablamos a grandes rasgos de las unidades paquetes, los mini splits, chillers, BRBs, chillers con UMA, chillers con BAB, chillers con BIMS. Y aquí otro punto importante, si le das a la que sigue, por favor. Algunas de las referencias que yo les estoy poniendo son algunas guías de diseños que hay de ASHRAE, que son los estándares 55, el 15, el 34, 52.2, 90.1, 189 y la guía de estándar 0 y 1, que es de comisionamiento. Estas guías les pueden ayudar muchísimo a poder hacer una correcta selección y eficiente para sus sistemas. Pues con esto prácticamente concluyo. Les doy las gracias. Perdón, el tema es muy extenso. Sabemos que un hospital es diferente que un edificio, que un hotel, y por consiguiente su tratamiento de aire pues tiene que ser diferente, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Villamata. A continuación, y antes de hacer nuestra sesión de preguntas, tendremos una intervención por parte del ingeniero Rubén Darío Ochoa, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Él viene de SUME, Sustentabilidad para México, y nos va a hablar de eficiencia energética, control y operación de acondicionadores de aire en edificaciones
no residenciales, continuando con el tema. Ingeniero, muchísimas gracias, bienvenido. A ver, no sé si me pueden prestar un micrófono móvil, porque yo tengo una pequeña problemática que no puedo dejar la cátedra, ¿verdad? Entonces, yo, Rubén Ochoa, soy catedrático del Tecnológico de Monterrey, soy unidad de verificación, somos unidad de verificación con 100 consultores, en donde somos verificadores de todas las normas de CONUE, de eficiencia energética. Muchas gracias por esta invitación, me da mucho gusto ver que hay muchos jóvenes. El mundo de hoy está para los jóvenes. Quisiera yo saber, de los que estamos presentes aquí, ¿quiénes están dentro de las carreras técnicas? ¿Quiénes son ingenieros o arquitectos? Eso me da mucho gusto. ¿Quiénes no son ingenieros? Más gusto me da todavía. Cuando hablamos de eficiencia energética, y cuando estoy escuchando a mis colegas, me pregunto, decía mi abuelo, no hay nada gratis en este mundo. Y los gringos dicen, there is no free lunch. Entonces yo me pregunto, a ver, estos equipos tan maravillosos que nos traen el día de hoy, ¿cuál es el costo? ¿Qué estamos sacrificando por ello? Entonces, por ahí también nos decía que somos consumidores de buena voluntad. ¿Qué significa esto? Que de repente les creemos, ¿no? Como que sí les creemos, ¿no? Les voy a platicar una historia que vivimos hace poco, con respecto precisamente a lo que nos acaba de comentar Ingrid, la ingeniera Ingrid, con respecto al EER y el SEER. Y está pasando en este momento con los inverter. Cuando nosotros vimos, cuando llegaron los mini splits, ¡wow! Era la magnífica, era la maravillosa avance tecnológico. Nos lo vendí con un valor de 13. Cuando nuestros pequeños y horrendosos y ruidosos unidades ventana nos especificaban con 8, con 9, algunos con 9, ¿verdad? Y llegaban los mini splits con 13. Maravilloso, ¿verdad? Era una cosa como que dijeron, ahora sí tenemos unos equipos realmente eficientes. ¿Y qué pasó? Precisamente, ¿cuándo fue cuando hicimos la norma de mini split? 2010, ¿no? Llegamos y dijimos, no, esta norma, este equipo no está normado por Estados Unidos, por lo tanto podemos hacer lo que a nosotros nos parezca más conveniente. Y nosotros dijimos, el mejor análisis para un mini split debe ser similar al de unidad de ventana. Por lo tanto, nos fuimos por la norma de evaluación de EER. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando les pedimos a los fabricantes, a ver, dame tu valor de EER, híjole, ¿cuánto era? 10, qué bueno, 9, fue 9, y esto solamente cuando la distancia del condensador al evaporador eran 5 metros. ¿Verdad? Entonces, ahora nos dicen 99% de ahorro de energía, que bueno, los equipos no ahorran energía, o sea, la verdad es que no ahorran energía, consumen menos. Pero ojalá que ahorraran energía, porque esto sí nos hace falta, ¿verdad? Bueno, hoy les vengo a platicar algo que nos ha venido, y qué bueno que tengo muchos jóvenes aquí, porque este es el mundo de los jóvenes. Necesitamos conocer cómo funcionan los aires acondicionados para poder evaluar y poder dar criterios de cómo creerles o no creerles, ¿eh? Oye, el inverter, tengo varias experiencias con mis colegas, o sea, yo ya no me dedico a la parte de instalación, lo hice durante muchos años. Hoy solamente soy conferencista, doy clases, soy verificador de muchas normas, a Dios gracias, tenemos mucho trabajo, no exactamente gracias a CONUE, pero bueno, ahí va. Sí, o sea, viene todo un trabajo porque precisamente hay algo que a los consumidores nos tienen que defender, y son las normas. Es lo único que nos puede defender. ¿Cómo diferenciamos si un equipo es eficiente o no?
el señor de, no sé, del oriente o más allá del oriente nos dice, mi equipo es magnífico y ahorra el 99% de energía, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? Las normas. ¿Verdad? Ustedes están invitados, no pueden faltar el jueves próximo a la reunión porque estamos precisamente en la normatividad de la 026 que es sobre inverter. Necesitamos evaluarlos. ¿Y cómo lo evaluamos? Pues bajo una norma, bajo un método de prueba que nos permite evaluar uno con otro, ¿verdad? Por ahí nos llegan, nos dicen, este coche consume 26 kilómetros por litro. ¿De verdad? Entonces, bueno, nos vamos a las normas, ¿verdad? Obviamente las normas no nos van a decir cuánto va a consumir en mi casa, pero nos dan una evaluación con respecto al otro. El trabajo que CONUE que ha realizado, y déjeme decirle, no trabajo para CONUE, ha sido magnífico, ha sido importantísimo porque precisamente algo que necesitamos hacer nosotros es precisamente ubicarnos en la parte normativa. Precisamente yo acabo de estar en Panamá y en toda Centroamérica están por el proceso de adoptar las normas mexicanas, precisamente sobre eficiencia energética. Bueno, y entonces ahí está el proceso, ¿verdad? Vamos a platicar este tema. Ustedes me dicen cuándo pare, ¿eh? O sea, ahí sí, el tema es inmenso, es intenso, ya nos lo dijo el ingeniero Ingrid, tiene muchos recovecos, cada punto que podemos platicar, no lo podemos comenzar hace, creo que hay uno anterior, ¿no? ¿O esa es la primera? Ah, ok. A ver, ¿por qué necesitamos energía? ¿Por qué necesitamos acondicionamiento ambiental? Que es un concepto diferente, o sea, como que de repente decimos aire acondicionado, todos pensamos en que necesitamos frío. Y la verdad, no sé si gracias a Dios o gracias al cambio climático o lo que esté sucediendo, en la Ciudad de México no necesitamos aire acondicionado, ¿verdad? Por lo menos este año nada, ¿verdad? ¿Quién sabe calefacción? ¿Verdad? Entonces hablamos de acondicionamiento ambiental, que es una de las características importantes. Ya nos hablábamos de cuáles son los términos de confort, ¿verdad? Temperatura, humedad, ruido, luz y calidad de aire, que eso se llama en O2, ¿verdad? O sea, cuánto tenemos de O2 dentro de nuestras características, porque ¿qué pasa? Nomás imagínense 48 grados allá en Hermosillo, ¿verdad? Humedad relativa, poquita, 30%, y el interior, 50% humedad relativa, 25 grados. Inyéctale aire, ¡wow! Como que estamos hablando de una buena cantidad de dinero que vamos a necesitar meter el aire. Entonces, ¿qué pasa? Pues no metemos aire, no renovamos el aire, y en una conferencia así como en esta, que ya me ha tocado, al ratito todos nos estamos durmiendo, y chino, ahora sí estoy muy aburrido. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Productividad. Bueno, hay una norma que casi nadie conoce, que es la 015 de la Secretaría del Trabajo, que dice que si nosotros tenemos una temperatura arriba de 27 grados, requiere 1 hora menos de trabajo. ¿Alguien conocía esa? Hay que poner nuestra demanda ya, Hermosillo, allí hay que poner dice, oye, y así, ¿verdad? Entonces, esa norma habla precisamente del confort, ¿verdad? Habla de la productividad. Confort, bueno, ya platicamos, y aquí en el confort voy a platicar de algo muy importante. El confort, y es una de las problemáticas que tiene el aire acondicionado, es subjetivo. Allá a mis colegas de Monterrey les encanta estar a 20, a 18 grados y hay que llevarse una chamarra, una chompa, porque los lugares están helados. En Tokio dijeron, nos quitamos el saco, nos quitamos la corbata y subimos 2 grados el set point. Y eso significa muchísimo dinero. Entonces, costumbres. Por ahí alguna vez me invitaron a una tecnología, porque aquí, jóvenes, la tecnología, ese es su espacio. Hablaban precisamente de un sistema de enfriamiento por desplazamiento, que era inyectar el aire por abajo, bajo el principio que el aire caliente sube, y entonces inyectamos el aire por abajo. ¿Y qué pasó? Pues las chicas que traen zapatos descubiertos se quejaron. ¿Cuántas veces vemos en las oficinas los aires acondicionados tapados? Dijo, no, y aquí hubo un ingeniero, se me hace que no, man. Entonces, ahí tenemos otro problema.
Entonces ahí el confort es algo, tiene una parte objetiva, que ha sido el tratar de establecer los parámetros, porque de repente decimos, bueno, pues ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos para diseñar un sistema de aire acondicionado si no tenemos parámetros objetivos? Pero viene la parte subjetiva. Y también viene mucho del desconocimiento de cómo funcionan los aires acondicionados. Les puedo asegurar que a cualquier hotel de zona caliente que llegan la primera vez al cuarto, el set point del equipo está a 16 grados. Y 16 grados, digo, solamente algunos gentes que yo conozco soportan 16 grados durmiendo, ¿no? Todos necesitamos 24, 25 grados para la parte de cuando estamos durmiendo. Pero bueno, esa es una parte de falta del conocimiento. Hablamos precisamente requerimientos de equipo, los site, ¿no? Clásico, ¿no? Su aire acondicionado, el site. Nosotros nos podemos estar muriendo de calor, pero el site está bien frío. ¿De modo? El equipo es primero. Condiciones de producto. Me tocó precisamente en una fábrica de medias que tenían que estar a una cierta temperatura y humedad para que pudiese hacer el proceso adecuado. Entonces también, también tiene que ver con esto, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Aquí está una gráfica, porque esta es una gráfica, lo que hablamos de condiciones de confort, que habla precisamente de la temperatura y habla de la humedad relativa. No hay un número específico, hay una serie de condiciones, tiene que ver, inclusive, tiene que ver con los rasgos, con la cuarta de raza, ¿verdad? Todos somos diferentes, todas, los del norte, los del sur, los de la costa, y aparte tenemos costumbres diferentes, formas de vestir diferente. Entonces ahí hay una gama muy, muy importante de cómo diseñar y cómo establecer cuál es el estado de confort del sistema. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esta, una cosa maravillosa que es la vida. Esto que vemos aquí es la vida. Si no fuera por esto, en este mundo no habría vida, que es la carta psicométrica. Ahí nos marca las humedades relativas, nos marca la entalpía, que ese es el verdadero problema, o sea, la entalpía es lo que nosotros tenemos, el equipo de aire acondicionado tiene que vencer la entalpía, que es la suma de la humedad y la temperatura. Entonces, precisamente cuando hablamos de cuál era la problemática de la humedad, cuando hablamos de calefacción, precisamente está en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras humedades relativas y tenemos la temperatura, ¿verdad? Entonces, en una temperatura de 35 grados a una humedad del 80%, esta es la cantidad de humedad que puede absorber el medio ambiente. Y eso hay que retirarlo, hay que bajarlo. Cuando nosotros estamos en temperaturas bajas, pues obviamente si nosotros cambiamos de temperatura, subimos, bajamos la humedad relativa, ¿ah? Porque nosotros nos vamos por acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente lo que decía la ingeniera Ingrid, inyectar humedad al sistema. Entonces, aquí hay que tener un poco claro qué es lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente, porque ahí es cuando vamos a entender por qué en Tabasco, allá en Villahermosa, donde la humedad relativa está en el 90%, 35, 38 grados, estamos hablando de que estamos por acá, 35 grados, 80% de humedad relativa. O sea, vean la cantidad de humedad que tenemos que remover. Cuando nosotros estamos en 25 grados, 50% de humedad relativa, toda esta humedad la tenemos que remover del aire. Entonces, eso pues, es un trabajo importante para el sistema. ¿Cómo lo removemos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo removemos ese aire, ¿no? O sea, ¿cómo removemos esa cantidad de humedad que está en el ambiente? Bueno, en este caso, pues el sistema lo hace solo. Yo no creo que lo hayan inventado, pero el sistema lo hace solo. ¿Cómo lo hace? Precisamente porque en el sistema, en el evaporador, que está a temperatura mucho más baja, para poder hablar un intercambio térmico, se condensa la humedad. Y eso se escurre y está el chorradero. Entonces ahí viene la problemática. ¿Cuál es la problemática del mini split? Chin, ¿por dónde dreno? Y siempre me queda chueco y entonces al rato se inunde y gotea por todos lados. Bueno, esa es una de las partes importantes de la parte del diseño y de la selección de equipo que estamos por aceptar. Les decía yo al principio, somos consumidores de buena voluntad.
ingeniero, ¿qué sistema le pongo? No, bueno, usted necesita, pues mire, usted tiene 12 metros cuadrados, está en tal lado, 1 tonelada. Ya, listo. Listo. Qué bueno que lo hacen así, porque cuando nosotros llegamos a hacer evaluación de eficiencia energética, no, pues papitas, ¿no? No, rápido, los cambiamos y le hacemos, y 50% reducción, bolas. Son de las ventajas de que los ingenieros y que hayan mal acostumbrado al cliente. El cliente no quiere pagar proyecto, y es un error garrafal. Pero en México nadie quiere pagar proyecto. Y nosotros, ingenieros, somos bien malos vendedores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos que le preguntamos a un licenciado? Oiga, fíjese que tengo este problema. Sí, tenía yo un amigo que tenía así, como no, hablaba y ponía son 30 minutos, 25 minutos, factura. Nosotros, gratis, asesorías gratis por todos lados. Y eso lo hemos visto, ¿eh? En el mercado. ¿Qué pasa con el médico? Igual, el médico nos cobra, no por curarnos, por recetarnos. Y nosotros, no, bien. Pero esa es una ventaja para nosotros que estamos en el tema de eficiencia energética, porque nos encontramos con que la posibilidad y las áreas de oportunidad, como nosotros le llamamos, son enormes, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que entrar en el conocimiento, en la evaluación de cómo funcionan los sistemas. Si pasamos al siguiente, por favor. Aquí este es una maravilla, ¿verdad? Circuito de Carnot. ¿Cómo sufrimos, ¿verdad? ¿Cómo sufrimos ahí con termodinámica? Nadie entendíamos nada. Parece magia, ¿eh? O sea, el COP, y si nosotros lo ponemos, así como dijo la ingeniera, lo ponemos en unidades internacionales, que es lo que nos corresponde a nosotros como país, serían watts sobre watts. Estamos creando energía, ¿no? Es un término bastante interesante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, estamos hablando de un elemento que estamos generando, que estamos evaluando, precisamente un proceso bastante interesante de la termodinámica. Malas noticias. Este sistema va a la baja. Les puedo asegurar que en menos de 20 años va a ser historia. Entonces ahí están los ingenieros, ahí estamos. Tenemos que estar en la tecnología. Les comento, en el 15 de septiembre de este año, Estados Unidos cambió su evaluación, sus índices energéticos de refrigeradores residenciales, y en casos redujo hasta en un 30% su consumo, o sea, su índice energético. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie ha leído las noticias? ¿Nadie está involucrado en este tema tan fascinante que es la refrigeración? Bueno, ya no tienen compresores los equipos de refrigeración residencial. Es un sistema magnético. Que hace un cambio radical en la parte de refrigeración. En la Universidad de Berlín están trabajando arduamente precisamente para eliminar este proceso. A ver, pasamos al siguiente, por favor. Bueno, ahí ya platicamos bastante sobre la parte de compresión, la compresión mecánica. Tenemos reciprocantes, pistones, scroll, tornillos, centrífugos, HFC 123, HFC 134, el turbocore, es una maravilla, es una tecnología muy, muy interesante. Déjenme platicarles algo sobre la parte de refrigerantes, que por el tema de refrigeración y aire acondicionado, no solamente involucra en la parte de eficiencia energética y el impacto de consumo de energía de CO2. El refrigerante que esté involucrado es todo un tema. Ya lo platicaba la ingeniera Ingrid, que el protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto, que tantas esperanzas teníamos de que ahora sí íbamos a tener algunos eventos, algunas cosas que nos iban a ayudar. Desafortunadamente nuestros amigos chinos, a lo mejor no son tan amigos, con nuestros amigos del norte, que a lo mejor tampoco son tan amigos, no se ponen de acuerdo. Resultado, protocolo de Kioto, 0 a la izquierda. Por ahí están habiendo algunas actividades, algunas iniciativas que nos están provocando y nos están hablando de precisamente de la posibilidad de tener los bonos de carbono, etcétera.
Dentro de la parte de evaporativo, ese es uno de los temas que se están promoviendo en forma muy importante. El evaporativo, que sirve muy bien en el norte, en las zonas desérticas, donde la humedad relativa no es tan baja, la humedad relativa es baja, podemos tener enfriamientos aprovechando el evaporativo en forma importante. El nuevo sistema, los nuevos sistemas precisamente aprovechan esta propiedad de la humedad relativa para enfriar y no inyectar humedad relativa al sistema. Entonces es uno de los temas y es uno de los empujes que se está haciendo dentro, inclusive ya hay equipos en el mercado que hacen esta consideración y que reducen en forma muy importante el consumo de energía. A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, ahí un ejemplo de los compresores. Aquí la selección de los equipos es importante. Cada equipo tiene su aplicación y tiene sus características que nos permiten seleccionar adecuadamente en dónde lo tenemos que aplicar. ¿Cuáles son las ventajas de este compresor? Es muy eficiente en altas demandas de energía, poco eficiente en bajas. ¿Qué necesitamos? Le ponemos como base un compresor tornillo. ¿Seguimos? Aquí cuando escucho R11, clorofluorocarbono, tres cloros, ese desapareció en 1986, 1990. Era una chulada de refrigerante. Dije al principio, no hay nada gratis en este mundo. There is no free lunch, ¿no? ¿Cuál fue el costo? El ataque a la capa de ozono. Y todavía, ¿no? O sea, todavía no la libramos, ¿eh? No la libramos, pero bueno. Entonces ahí está una chulada de equipo, eran equipos sumamente sencillos, inclusive en México se comenzaron a fabricar equipos centrífugos con R11, hoy en día el R134, que es un hidrofluorocarbono, déjenme hacer la anotación, y cuando es un hidrofluorocarbono tiene un factor de 1600 CO2, ¿verdad? O sea, su factor es 1600. ¿Qué quiere decir? Que su efecto invernadero es 1600 de lo de CO2. ¿Qué significa esto? No es solución, no es la solución. En este momento los automóviles fabricados en Alemania no son aceptados en Francia, precisamente porque el aire acondicionado trae este refrigerante, que está señalado en el protocolo de Kioto como refrigerante que tiene que salir del mercado o que tiene que ser restringido. ¿Por qué? Pues precisamente por el flúor que tiene en el sistema. Pasamos a la siguiente, por favor. Este compresor centrífugo Turbocon me pareció una belleza desde el punto de vista tecnológico. Es una compañía pequeña, dicen los gringos, small is beautiful. Una compañía pequeña que después la compró una más grande porque el compresor Turbocore es una maravilla. Es un compresor que no necesita lubricante. Y uno de los problemas que tenemos en los sistemas de refrigeración es precisamente el viaje del lubricante. Precisamente uno de los problemas que tiene el inverter es precisamente el retorno del lubricante al compresor. Entonces tiene un ciclo especial donde asegura que el lubricante regrese al compresor. Entonces, este hecho de que este compresor no tenga lubricante es una verdadera maravilla desde el punto de vista tecnológico. A ver, pasamos a la siguiente. Es un compresor que tiene magnetos en los rodillos, ¿no? En los bearings, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente. Entonces, este sistema puede mejorar en forma muy importante la eficiencia energética, puede disminuir el consumo de energía, con respecto a los demás sistemas, ¿no? Este es un sistema que se utiliza en forma muy importante cuando estamos hablando de chillers. Dígame cuándo paro, porque aquí me puedo seguir todo el día. A ver, la siguiente. Bueno, ya nos platicó bastante la ingeniería Ingrid sobre los sistemas. Aquí simplemente les quiero comentar. Aquí hay que romper los paradigmas. Los diseños que nosotros tenemos dentro del aire acondicionado como que están muy acartonados. La temperatura del agua helada son 7 grados. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Esa es la mejor opción? No lo sé. No lo sé, o sea, por lo que les puedo decir es que no para todos los casos. Tuvimos una experiencia muy importante con respecto a los ductos redondos, con los ductos cuadrados,
los instaladores se negaban a instalar los ductos redondos, cosa que en Estados Unidos es una práctica común, mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más ligera, pero aquí los técnicos no querían instalar redondos, simplemente. ¿Por qué? No, es que se les hacía muy difícil, ¿eh? Esa parte es muy importante dentro de la parte del aire acondicionado, no solamente en la parte normativa, sino en la parte de instalación. En México no tenemos normas, tenemos bien poquitas. ¿Cuántas normas tenemos en eficiencia energética en aire acondicionado de Conue? ¿Cuántas? 3, 4 en un futuro si es que nos va bien. 4. O sea, y ninguna de sistemas, ¿no? Ninguna de sistemas. ¿Qué hablamos sobre SRAE, no? Tenemos nuestro ejemplo SRAE. Perfecto, SRAE está muy bien, está muy interesante, es muy fuerte en Estados Unidos, pero su preocupación es otra. ¿Cuál es su preocupación de Estados Unidos? El frío. Tenemos un gradiente, imagínense, temperatura de menos 20 grados, tenemos un gradiente de 45 grados, cuando aquí una temperatura, ¿qué les gusta? 48 grados allá en Hermosillo. El gradiente son 20 y tantos grados, ¿no? Entonces, su preocupación, o sea, ¿por qué los compresores cuando llegan a México vienen con lubricante muy ligerito? Pues para que no se congele, ¿y aquí se congela? No, pero sí se queman con las temperaturas altas, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces, pasamos a la siguiente. Aquí, seguimos adelante, por favor. Aquí esta parte es importante, ¿verdad? Ya los habíamos comentado, la especificación, y cada una de estas especificaciones tiene que ver con el método de prueba. Hoy en día estamos entrando dentro del IPLB, que es el Integrated Part Load Value, porque ese es el valor más importante. ¿Cuál es el porcentaje que el equipo funciona a máxima capacidad? Yo diría, oye, ingeniero, ¿por qué me diseñaste mi equipo a ese grado si solamente va a ser el 1%? Yo se lo preguntaría, pero bueno. No me lo pregunté a mí porque entonces tenía que yo bajar mi cotización y entonces quién sabe. Bien, seguimos adelante. Bien, aquí viene algo muy importante, la parte de carga térmica. ¿Cuál es la carga térmica que podemos controlar? La única. Los humanos, pues no, pues entre más gente, pues si mi negocio es gente, pues entre más gente mejor. La renovación de aire, bueno, pues ahí sí, ese sí es una obligación de tener, inclusive ahorita les platicaré un poquito de LEED, una obligación de LEED, inclusive tienen sus medidores de oxígeno que estén monitoreando permanentemente la calidad del aire. Las máquinas eléctricas, bueno, pues ahí solamente cuando estamos trabajando en la parte de mejorar la eficiencia energética en alumbrado, ahí aplica otra norma que es la 07, que está por entrar la versión 2014, que está exigiendo mejores rendimientos en el nivel de iluminación, y tenemos la norma 25 de la Secretaría del Trabajo que habla sobre los niveles de iluminación. O sea, no solamente tenemos que cumplir la eficiencia energética, sino que tenemos que cumplir que la calidad de la iluminación sea la adecuada. Entonces, cuando manejamos la parte de alumbrado, pues el hecho de aplicar nuestras normas, la 007 en este caso, con la 028 que es sobre las luminarias o sobre las lámparas, la 029 que también son sobre luminarias, la 031, etcétera, podemos precisamente reducir la carga térmica provocado precisamente porque la falta de eficiencia o la ineficiencia está generado en calor. Y eso pues lo tenemos que remover con el aire acondicionado. Entonces ahí también tenemos cierta parte de tener algunos elementos que podemos nosotros controlar. Pero el más importante es la envolvente. La envolvente. En los últimos 5 sesiones que hemos tenido con la CONUE, que esta es la 6ª, hemos platicado de la norma 020 y de la norma 008. Las dos hablan precisamente de la carga térmica. ¿Cuál es el equipo que necesito para mi casa? Si yo vivo en Monterrey, mi habitación es de 12 metros cuadrados, ¿cuál es el elemento que necesito o cuál es el equipo que debo de instalar? ¿Cuál es la respuesta? Depende. Depende de tu aislamiento. Y ahí está precisamente la bondad de la 020. La 020 no tiene incidencia directa sobre la eficiencia energética del equipo,
Pero si tenemos un equipo eficiente, evaluado en la 026 del inverter, la nueva norma, tenemos evaluación de mi casa con respecto a la 020, que es precisamente la parte térmica, estoy garantizando que mi consumo de energía va a ser el mínimo. Y si todavía le pongo un refrigerador nuevo con la NOM 015, entonces sí estaré hablando de que mi consumo es óptimo. Y otra cosa más importante, la mente, ¿verdad? El ahorro, la eficiencia energética, la disminución de consumo está en las mentes, está en la práctica común, en la concientización de cada uno de nosotros. Todos tenemos un compromiso con el medio ambiente. Seguimos, aquí tenemos varios elementos donde nos habla precisamente de la parte térmica, de la parte de inclusión. Si avanzamos un poco más rápido, porque tiene ahí varias, vamos a avanzar más rápidamente y vamos a parar donde dice LEED. O sea, que hablamos de la carga térmica, de cómo es el elemento, de cuál es el impacto de los aislamientos, de cuál es la norma que tiene que ser procesada, la 018, ¿verdad? La 018 es una de las normas muy importantes que precisamente evalúa el material, ¿verdad? Tenemos la 024, que habla sobre cristales, habla sobre el acristalamiento, hablamos de cristales de doble hasta triple, doble acristalamiento hasta triple acristalamiento, con material interno, con separadores de hasta de 12 milímetros, diferentes características, low wind en cuanto a la capacidad, a la transmisión de calor. Tenemos el diseño bioclimático, los materiales que hoy en día comienzan a ser renovadores, ya olvídense del ladrillo cotidiano. Tenemos que pensar en nuevos elementos de construcción, nuevas formas de construir, aprovechar la ventilación natural, aprovechar la orientación de la casa, en fin. O sea, aquí tenemos una norma que es una NMX, o sea, acuérdense, las NMX no son obligatorias, las NOM sí lo son, pero no en todos los casos necesitamos una verificación de una unidad de verificación, pero que el cumplimiento es obligado. Y la NMX son voluntarias, que a veces se vuelven obligatorias cuando una NOM las enumera, ¿verdad? Entonces la tenemos la 460, aquí tenemos precisamente la NOM 018, que habla precisamente sobre la evaluación de los materiales. Hablamos de la conductividad térmica, hablamos de los elementos que necesitamos para establecer y poder calcular cuál es la ganancia térmica real. Aquí hay algunas de las sugerencias de materiales constructivos en función de diferentes lugares donde construimos. Esa es una de nuestras deficiencias como en cuanto a información, ¿va? Toda la información dice, no, pues es que en Estados Unidos sí, en Estados Unidos. Y aquí no, bueno, se parece a Texas, pues no, para nada. A ver, seguimos. Aquí tenemos el cálculo de coeficiente de referencia térmica, o sea, la 024 que habla precisamente sobre la evaluación de las ventanas. Y aquí me quiero detener. LEED. Aquí SUME, somos una asociación que nosotros le llamamos SUME Sustentabilidad para México, en donde queremos sumar. No todos los que estamos en LEED, no todos los que estamos en SUME somos LEED. SUME trata de abarcar todos los conceptos de eficiencia energética, de reducción de consumo, de impacto ambiental. ¿Cuál es? Aire, agua y sólidos. Una de las características importantes de SUME y de LEED es todos los edificios deben de cumplir con la normatividad local. O sea, yo he insistido y lo promuevo permanentemente a los edificios LEED a ver dónde están tus certificados de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? Entonces, pero es mandato, es mandatorio de LEED, que debe de cumplir con las normas oficiales locales. Pues muy bien, pues hasta aquí el día de hoy. Me da mucho gusto que me hayan tenido la paciencia de estar escuchando de este tema que aparte es apasionante, y les voy a decir, todos estamos involucrados y cada día más por el cambio climático. No sabemos qué va a pasar el año que entra. Muchas gracias. .
Muchísimas gracias, ingeniero. Pues abrimos el espacio para preguntas de ustedes y también de quienes nos están siguiendo a través de la transmisión. Voy a leer una pregunta que llega a través de internet del licenciado Arturo Echeverría, que tiene que ver con si la envolvente es importante en los sistemas de aire acondicionado. Una buena parte de la pregunta ya la respondió el ingeniero, y quisiera preguntarle a nuestros ponentes si quisieran agregar algún elemento más para contestar esta pregunta. Y también pediría a los presentes si tienen alguna pregunta, y al hacerla, por favor, nos digan su nombre, la organización de dónde vienen y a quién va dirigida su pregunta, por favor. Por favor, aquí tenemos una. Si quieres te doy un poquito de respuesta de lo del envolvente. En cuanto a las envolventes, es muy importante el envolvente del edificio, y volvemos a lo mismo, no hay almuerzo gratis. Cuando nosotros hablamos de un envolvente, decimos, bueno, ¿qué características va a tener arquitectónicamente, es decir, su apariencia exterior, y sus consecuencias en el interior del espacio? Entonces, una buena envolvente nos puede servir para algún tipo de sistemas, y un envolvente, curiosamente, no tan eficiente, puede servirnos para otro tipo de sistema de aire acondicionado. Entonces, ahí regresando un poco a lo que es LEED, sí vale la pena hacer un análisis global de modelado energético del edificio, que eso es lo fundamental, y se hace el modelado energético del edificio, y entonces se juega con 2 o 3 tipos de envolvente para ver cuál es la que mejor favorece al sistema del edificio. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera. Tenemos una pregunta, por favor. Sí, está encendido. Mi nombre es Roberto López, ingeniero electromecánico, especializado en eficiencia energética del grupo ADO, Autobuses del Oriente. Les comento que como comercial el grupo tiene mucho impulso en las cuestiones de eficiencia energética y estamos enfocados en el aire acondicionado y en la iluminación. Yo no tengo una pregunta, tengo 5 preguntas. No sé si las quieren que las alterne con otras personas en las que las contesto o como gusten. Pero una de las principales preguntas es especialmente para los que son aires inverter. Nosotros estamos con el enfoque de invertir para el 2015 alrededor de unas 150 toneladas de refrigeración en mini splits inverter. Pero yo tengo esta gran pregunta. ¿Cómo yo sé calcular el ahorro energético comparado con el equipo actual, con la especificación COP, ER, la RE, kilowatts sobre toda la refrigeración, pero los mini splits me vienen con el CIR? Ahí es muy semejante al ER por sus unidades, pero viene como que las letras pequeñas, que es en base a el tiempo o la estación del tiempo. Yo de inverter conozco hace 4 años que me dio un curso Mitsubishi en cuestiones del inverter. Todo lo que explicaste yo ya lo conocía, pero mi pregunta es, ¿cómo calculo el ahorro energético, digamos, para terminal, en Villahermosa, en Veracruz, Coatzacoalcos, ya que de acuerdo a la estación temporal, y según Mitsubishi en su momento me decía, vas a ahorrar en invierno un 60% de energía y en verano vas a tener un ahorro de un 20%. La integral de ese ahorro es el 60%. Es lo que me decía en ese entonces Mitsubishi. Pero ¿en base a qué ciudad? ¿En base a qué ciudad? Porque es muy diferente, digamos, Ciudad de México con Villahermosa, que tengo una temperatura y humedad relativa casi muy constante en el transcurso del año. Entonces, el 60% que quizás haga ahorro aquí en México
no lo voy a ahorrar en Villahermosa y quisiera saber cómo lo cuantifico. Esa es una de mis principales preguntas. Muchas gracias. Ingeniero, por favor. Usted. Respuestas, pero nomás quiero comentar aquí. Calcúlalo. Calcúlalo. O sea, ¿cómo lo vas a calcular? Pues precisamente con la ganancia térmica, lo que decía la ingeniería de grid, hacer una evaluación económica. Obviamente esto está en función del gradiente de temperatura y está en función del aislamiento. Mejora tus aislamientos y vas a disminuir tu consumo de energía. Entonces, ¿cómo vas a calcularlo? Pues precisamente a través ¿en función de qué? Del gradiente de temperatura. O sea, desafortunadamente no tenemos tanta información que nos pudiese proporcionar cuáles las temperaturas que tenemos en las diferentes zonas, pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos del CIR, precisamente en el inverter, en la norma es una metodología diferente. De hecho, tenemos ahorita una discusión muy interesante porque nosotros como país tenemos que ubicarnos en las normas internacionales y esa es la 5151 de ISO. Y su metodología de prueba es diferente a la de Estados Unidos, que es la ARI 210-240, y las metodologías son diferentes. Ese es un número de referencia y el número de que estamos empujando. ¿Cuánto es, Gabriel? 17, ¿verdad? 17 es el que CONU está promoviendo, está empujando, pero ese es un valor comparativo. Es para comparar un equipo con otro bajo unas condiciones muy específicas de consumo. El otro tiene que ser en función de la carga térmica y del consumo de energía de cada uno de los equipos. Ya nos platicarán ellos cómo es que evalúan la parte precisamente de la integral que tú estás comentando, que tiene que ver precisamente con el consumo de energía del equipo. Sí, pues básicamente es parecido a lo que te iba a contestar. Lo que se tiene que hacer es cálculos. Es difícil saber, Villahermosa se comporta diferente de Hermosillo. Al final del día las pruebas son de laboratorio, ¿no? Y se sacan hacen como un bin de temperaturas y hacen las pruebas de eficiencia y se lleva, aquí en México nada más hay 2 laboratorios certificados, que es Meteorología en Nogales y Radson en Monterrey, nada más. Si tú lo quieres llevar al laboratorio de Nueva York a operar, pues sale muy costoso, ¿no? En México nada más hay 2. Eso se hacen unas pruebas de laboratorio bajo ciertas condiciones y esa es la eficiencia que tiene el equipo. Hay por supuesto, ANSE Monterrey también, bien. Ya tenemos 3, vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice? Entonces, lo que tiene que hacer es datos de placa, número 1, aunque los datos de placa muchas veces no son confiables porque son siempre a plena carga. Ya si te quieres poner más romántico, como decimos nosotros, te tienes que ir a tomar amperajes amperajes y consumos y ver cómo se está comportando bajo cierto tiempo y en qué horario esos equipos, ¿no? Si quieres hacer un estudio y un cálculo realmente como ese, tiene que ser de verdad, es tomando los bines de temperatura de cada ciudad, ¿no? Temperaturas, humedades, todo, ¿no? Todo lo que lleva, todos los parámetros que lleva para hacer un cálculo térmico real y poder presentar una buena propuesta técnico-comercial, ¿no? a tu cliente. Y para complementar un poco, yo creo que a veces existen ya herramientas, o sea, ya también se ha trabajado muchos años en muchas tablas de selección de equipos, de acuerdo a las regiones, de acuerdo a la estacionalidad. Digo, hay factores que controlamos, en el producto hay cosas que se controlan, ¿no? Como el tema de la construcción, la composición, la ingeniería del producto. Las cosas que no controlas, pues es el clima, ¿no? Esta temporada pues sigue lloviendo en finales de octubre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esa alineación o esa correlación, ya hay muchas tablas de selección que te dan ya un punto más aproximado, que ya alguien, como dice Alex, hizo la parte romántica, ¿no? Ya también se hizo esa parte de revisar y esas herramientas son con las que se puede contar en la industria para que se pueda tener una selección de producto más apegada a lo que se necesita. A ver, me permiten agregar un tema aquí importante, 020. El NUE ha desarrollado una herramienta muy interesante que nos evalúa.
el mejoramiento del envolvente, ¿no? Entonces, la 020 te da unos elementos muy interesantes de evaluación de la carga térmica. Y un punto más, reforzando también lo que dice el ingeniero, es checar la aplicación, revisar bien la aplicación, dónde va ese equipo, ¿no? Digo, si son 150 equipos, un X tonelada, digo, no sé, ¿no? Me gustaría saber a dónde van, ¿no?